Ok, voy a platicar un poquito más acerca de del asunto de la pila. ¿Por qué me interesa tener una pila? Y también eventualmente necesitarán implementar una lista con dos tipos o que sea capaz de manejar diferentes tipos de datos. La gente puede decir, si creo un arreglo de cierto tipo, con eso ya puedo trabajar mi pila. El problema es que si en una aplicación tengo una sola pila, pues no hay problema. Con lo que sabemos hasta ahora podemos trabajar. Sin embargo, si en mi aplicación hay más de una pila, que es nuestro caso, y cada una de esas pilas tienen diferente tipo, entonces nos enfrentamos a un problema muy relativamente simple de resolver. La primera solución es duplique el código, cámbiale el nombre a las funciones y crea dos códigos para manejar pilas de diferente tipo. La segunda solución, y la que realmente vale la pena, es la solución donde dice uno, lo que tienes que hacer en realidad entonces es crear un código tal que sea capaz de manejar cualquier tipo de pila. En nuestro programa vamos a tener una pila que va a manejar tokens y otra pila que va a manejar números enteros. Vamos a tener una lista que maneje tokens y una lista que va a manejar variables. Y estos son de diferente tipo. Y tendríamos que estar duplicando. El problema de duplicar código es que también duplicamos los errores. Y a veces modificamos algo y no nos damos cuenta que esa modificación también la teníamos que repetir en otro código que también duplicamos. ¿Se entiende la idea? El chiste es que yo tendría que hacer lo siguiente. Primero déjenme exponer la idea general y luego vamos contestando preguntas. Déjenme exponer la general, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Ok. Como parece que no hay dudas, entonces empezamos. Una pila genérica o una lista genérica, una pila en particular, tiene operaciones de creación de la pila, tiene operaciones para preguntar si la pila está vacía, si la pila está llena, cuál es el tope, qué es lo que hay hasta arriba de la pila, la operación push y la operación pop. Estas son básicamente las tipos de operaciones que generalmente vamos a encontrar en una pila. Sin embargo, de esta información que estamos poniendo aquí, en realidad, solamente el caso de pila vacía y pila llena son códigos que son independientes del tipo de dato que se guarde. Las demás dependerán del tipo de dato. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Qué necesitas que repita, Evelyn? A ver, repitiendo rápidamente.
Lo que vamos a presentar es el proceso de creación de una pila genérica. Por pila genérica nos referimos a una pila que sea capaz ¿Ya me escuchan mejor? Bueno. ¿Y por qué nadie me decía que no se escuchaba muy bien? Bueno, ok. 2, 3, ok. Voy a empezar. Vamos a empezar a explicar el proceso de una pila genérica. Por pila genérica me refiero a aquella estructura de datos que se comporta como una pila o stack y cuya información que puedo guardar en tal dispositivo, en tal estructura, es de cualquier tipo. Vamos a tener un solo código para manejar datos de cualquier tipo. Las operaciones que van a ser capaces de hacer una pila, que voy a poder hacer con una pila, es crear la pila, preguntar si la pila está vacía, si la pila está llena, preguntar cuál es el tope de la pila, es decir, cuál es el elemento que está hasta arriba y conocer su contenido, hacer operaciones para guardar, push, para retirar, pop. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo será la estructura general de una pila? Tendremos, por un lado, un tope, y ese tope lo vamos a poder, nos va a indicar, perdón, cuál es el elemento que está hasta arriba de él, y este entonces nos va a servir para guardar en él, permítanme, cancelar, ok. Este tope nos va a permitir saber cuál de todos estos elementos están disponibles se han almacenado en este arreglo, perdón. Este tope nos va a permitir saber en este arreglo cuántos elementos tengo almacenados. Número de elementos es el número total de elementos que tiene mi arreglo. Es la capacidad máxima. En este ejemplo tiene 5. Arreglo A, este arreglo lo que hace es guardar la dirección a donde encuentro el arreglo que me permite almacenar la información. Hasta ahí, digamos, más o menos hemos estado trabajando y normalmente lo que hacemos es que el arreglo lo declaramos de tipo entero, de tipo float, de tipo char. Sin embargo, como queremos hacer que este arreglo nos permita guardar información de cualquier tipo, entonces necesito saber de qué tamaño son las cosas que voy a guardar en ese arreglo. Para eso necesito este elemento que se llama tamaño. Con eso en mente, yo puedo crear una estructura llamada mi pila, y esta estructura lo que va a hacer es guardar la dirección de donde se encuentra mi estructura tipo pila. De ahí, fíjense que de ahí lo que voy a encontrar es una dirección a donde encuentro mi arreglo. Y cada uno de los elementos del arreglo, en lugar de guardar un tipo de dato en particular, guardan simplemente una dirección. Importante, la pila no sabe qué es lo que está guardando. Es el usuario el que cuando le pasa la dirección, es el usuario el que cuando le pasa la dirección de aquello que tiene que guardar, la pila simplemente asume que tiene que guardar
eso que está ahí y se acabó. Ahora bien, si yo tengo que guardar, en esa pila, por ejemplo, datos de tamaño 30, de 30 unidades, por ejemplo, la variable A, perdón, este dato que está aquí, o este otro dato que está acá, o este otro dato que está acá. Todos contienen la misma, contienen el mismo tipo de información, pero contienen diferente información. Todos ellos, como contienen la misma información, todos ellos tienen un tamaño de 30 unidades. Todos ellos tienen ese tamaño de 30 unidades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo llego? Fíjense que esta estructura, así como la estamos planteando, nos permite hacer algunas cosas. Fíjense, permítanme un momento. Perdón, jóvenes. Decía, si yo tengo una estructura tipo pila, desde mi variable P, puedo llegar a la estructura T pila. Y desde la estructura T pila, puedo tomar el arreglo, esta variable, y desde aquí saltar a llegar a mi arreglo, y lo que tengo aquí es la dirección de cada uno de los elementos que están guardados. No conozco qué es lo que está guardado, pero sí sé que eso que está guardado, es decir, lo que hay en esta dirección, tiene un tamaño de 30 unidades. ¿De acuerdo? Las discusiones que tuvimos al principio del semestre, donde hablábamos de que la información se almacenaba en celdas, que seguían un estándar, etcétera, etcétera, es aquí donde empieza realmente a ser importante. Porque no me interesa qué es lo que haya guardado aquí. Realmente no me interesa. Yo lo que sí sé es que ocupa 30 celdas. Por lo tanto, puedo tomar lo que hay aquí, ir a esta dirección y simplemente tomar 30 celdas y yo sé que ese es el dato que tengo guardado. ¿Dudas? Si tuviera, en lugar de tener este tipo de estructuras, si tuviera yo, por ejemplo, otro tipo de estructura, podríamos pensar, por ejemplo, este otro caso. En este otro caso, lo que tengo es la misma estructura tipo pila, se mantiene esa estructura, pero fíjense cómo en esta estructura lo que tengo ahora en esta estructura son direcciones a donde encuentro cosas de 10 unidades. Que en el caso anterior eran cosas que tenían 30 unidades. Ahora tengo 10 unidades. ¿Qué significa eso? Que la dirección que está aquí, yo voy a poder ir a esa dirección y tomar 10 unidades, 10 celdas, y yo sé que lo que hay ahí, que no sé qué sea, es lo que tengo guardado. Ahorita vamos a llegar a la parte de preguntas, pero permítanme exponer la idea general para que después regresemos a todo esto. De manera que, primero, como no sé qué tipo de dato vaya a guardar aquí, entonces lo que sí sé
es que lo que tengo ahí guardado es, más bien lo que no sé es, lo que no sé es a qué va a apuntar cada una de estas direcciones que están aquí. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Sé que tiene un tamaño de 10, pero no sé qué es lo que voy a encontrar. Ahora bien, ¿cómo definimos esto? Por eso la definición que tenemos en nuestro programa, en el include, tal como lo planteamos la vez pasada, o en el código que les pasé. Primero el tope, es decir, primero el tope, es este. Oh, ok. Primero el tope del stack, este tope, yo sé que es un número entero. ¿Por qué? Porque me va a decir, el tope está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 o en la posición 4. Por lo tanto, el tope es entero. El número de elementos es el tamaño máximo de mi stack. Si yo quiero un stack de 10 elementos, pues pongo en n elementos 10. Sin embargo, también es responsabilidad de que cuando se crea el stack, se cree un pedazo de memoria suficiente para guardar esto. Final, por eso el número de elementos es entero. Aquí viene la mayor duda, bueno, tamaño. Antes de pasar a la mayor duda. Tamaño. En el caso de tamaño también es un número entero. ¿Por qué? Porque tamaño lo que hace es guardar guardar de cuántos bytes ocupa aquello que estoy almacenando, es decir, cuántos bytes ocupo en esto. Como sé que todos los elementos de la pila son del mismo tipo, no me interesa de qué tipo sean, lo único que me interesa es saber que guardan 30 celdas, que ocupan 30 celdas todos los elementos. Eso es en cuanto a tamaño. Y aquí viene el problema que a muchos les ha costado trabajo entender. ¿Por qué declaro A del tipo apuntador, apuntador y void? Primero, lo que guardo aquí son direcciones, pero esas direcciones no sé qué encuentre en ellas. Yo sé que voy a tener una dirección aquí a la que voy a poder ir. Y yo sé que ahí guardé 30 celdas, pero no sé qué es lo que hay. De hecho, a la pila no le importa, solamente le interesa el proceso de almacenamiento y recuperación. Entonces, el tipo de dato que almaceno aquí, a fuerzas, es un apuntador. Pero como no conozco qué tipo de apuntador es, por eso lo declaro void asterisco. Ese es el tipo de dato que tengo aquí. ¿Sale? Ahora, este arreglo que está acá, esto, me dice en qué dirección voy a encontrar mi arreglo. Si este arreglo se encuentra, por ejemplo, en la dirección 500, el valor o la dirección que voy a tener almacenada aquí va a ser la dirección 500. Quiere decir que yo voy a poder ir a la dirección 500 y ahí encontrar mi arreglo. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque si yo quiero tener una pila más grande, por ejemplo, decirle una pila de 50 elementos,
podría crear de manera dinámica todo este arreglo. La idea es que durante el proceso de creación de la pila, fíjense bien lo que les estoy diciendo, que durante el proceso de creación de la pila se cree de manera dinámica este arreglo. Si yo le digo a la función que quiero una pila de 50 para guardar 50 datos, lo que tengo que hacer es crear un arreglo que me guarde no 50 datos, sino 50 ¿qué? 50 direcciones. Por eso, el tipo de dato de esta variable es una dirección a donde encuentro, ¿qué cosa? Una dirección. ¿De qué tipo es esa dirección que encuentras? Del tipo void. ¿De acuerdo? Por eso esta dirección, este arreglo es del tipo void asterisco asterisco. Primero, para poderlo crear dinámicamente de acuerdo con el tamaño que lo pida. Y segundo, esta otra parte, porque lo que guardo aquí son valores del tipo void. Por eso A es un apuntador a apuntador. ¿Qué les dice al final eso? Al final eso, lo que les dice, déjenme borrar estas capas. Al final eso lo que les dice es que cuando ustedes vayan a crear su arreglo, cuando vayan a crear su arreglo, su pila, a la pila le tienen que decir, quiero crear una pila y le tengo que dar varias cosas. Primero, el número de elementos y por otro lado, el tamaño del arreglo. Perdón, no estoy mal. Es el número de elementos del arreglo y por otro, el tamaño de los elementos que están constituidos, que están guardados aquí. Entonces, cuando yo le diga crear, si yo le digo 5,30, le estoy diciendo, quiero que me crees un arreglo de 5 elementos y el tamaño de las cosas que vas a guardar es de 30 celdas. El tope empieza en -1 entonces. Y este elemento tiene que ser inicializado para que tenga la dirección de un arreglo suficiente, de un arreglo que guarde 5 elementos. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir A es igual a malloc 5 por size of void asterisco. Por eso no importa el contenido. En realidad, no me interesa qué es lo que guarde la pila. La pila no le importa. Lo único que necesita es saber, primero crear este espacio de manera dinámica y sabe que los apuntadores que guarda aquí, las direcciones, van a tener una dirección tal que voy a encontrar cosas en los primeros 30 bytes a partir de esa dirección.
Con eso, con esta instrucción lo que acabo de hacer es crear este arreglo que tiene, en este ejemplo, 5 celdas. Y donde cada celda va a guardar una dirección. Nada más. No he inicializado las direcciones, no he hecho nada más. Importante, el tope lo empiezo en el -1. Y devuelvo, como resultado de la llamada, de la llamada a la creación de la pila, devuelvo la dirección de este pedazo. Fíjense cómo hay dos malloc en la función de creación. Uno, que es el malloc. Uno que es el malloc para crear la estructura llamada tpila. Ese me crea esta estructura. Y me dice, por ejemplo, esa estructura que acabo de crear está en la dirección 300. Y luego hay otro malloc que me sirve para crear el arreglo que va a manejar la pila. Y entonces, ese arreglo, que en este ejemplo es 5, lo que hace es, por ejemplo, si este malloc me devuelve un 800, entonces aquí en arreglo tendría que tener 800. Y ese es el proceso de creación. Cuando termina la función, lo que hago es devolver el 300. ¿Para qué? Para tener mi variable P apuntando a tpila. Con P puedo guardar, con P puedo guardar, según esta estructura, hasta 5 elementos de tamaño 30 cada uno. Todavía no sabemos cómo entra ese 30 en todo el relajo. ¿Ya? Así es, Cristian. El tamaño, cuando preguntas, Carlos, si lo ingresa el usuario o el programador, en principio, pues depende. Si esto va a ser para nuestra calculadora, es el programador el que decide de qué tamaño va a ser la pila. No tiene sentido, o al menos que le des un parámetro que a la hora que corra el programa le pueda decir de qué tamaño, ¿no? Sí, pero que sea fácilmente configurable, Carlos. Es decir, yo al rato, yo les voy a decir, a ver, quiero trabajar con una estructura tipo pila de 50 tokens y una estructura tipo pila de 10 números, ¿no? En fin, sigo con esta idea. Voy a regresarme. Necesito crear una capa para no tener que hacer esto. Ok. Ahora, eso es en cuanto a cómo creo la estructura. ¿Y qué es lo que sucede cuando hago la creación de la pila? Supónganse justamente, Carlos, justamente la idea es que el tamaño sea adaptable, puedes jugar con eso, pero tu pila tiene que ir modificando el tamaño. A ver,
Supónganse que yo ya creé una pila y esta es la estructura que tengo ahorita para la pila. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Si esta es mi estructura, esta estructura lo que tiene, yo ya la creé, está localizada en la dirección 405. Déjenme hacer algo, porque si no voy a seguir batallando. Permítanme un momento. Ok, regreso. Esta es una estructura tipo pila. Y vamos a hacer el proceso para agregar un dato. Déjenme revisar las preguntas que tienen. Déjenme, me voy a las preguntas desde el inicio. Ya vimos lo de crear a los apuntadores, el malloc. No tienes que hacer, sí, después, primero haces el size of, pero ese size of está medio raro. Ahorita vemos. Cuando guardemos estructuras dentro de la pila, con este método todavía sería posible usar sus propiedades. Es que con este método, la pila no sabe qué es lo que tiene guardado Lucas y por lo tanto ella no puede utilizar el punto y la flechita. Es el usuario externo a la función, a la funcionalidad de pila quien hace un cast en el momento en que recibe la estructura y lo trabaja. Lo vamos a ver en un momentito más. Es lo que decía Lucas, pero el contenido no, por eso no le importa, puede repetir un tamaño, ¿no? Así es, no sería por eso. El primero te pila, ya lo vimos, entonces los datos se podrían pasar a los... Entonces, para los datos se pasaría la dirección de la información. Así es, Aranza, se pasaría la dirección de la información y se guardaría en tope del stack +1. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a explicar rápidamente. No quiero darles el código porque si no, qué chiste. Se trata de que ustedes vayan también haciendo su trabajo, ¿no?
Puede ser que el tamaño sea adaptable o tiene un tamaño fijo. Bueno, ya lo explicamos. Ya me perdí. Ok. Entonces ahora los he programado. El tamaño, Aranza, entonces para los datos. Dice, puede ser el tamaño que sea, puede serse que el tamaño sea adaptable o tiene que ser fijo. No, el tamaño va a ser adaptable, el tamaño de la pila. Ah, o sea que puede hacer que el tamaño varíe para cada elemento del arreglo. En tal caso, tendrías que guardar en cada uno de estos elementos que están aquí, tendrías que guardar en cada uno de estos elementos, tendrías que guardar no nada más la dirección, sino también tendrías que guardar el tamaño. Este es de 3, este tiene su dirección y aquí guardaste unos 5. Aquí guardaste algo y tiene 30 bytes, etcétera. Es decir, es un poquito más complejo, pero no demasiado, ¿eh? Y entonces con eso tendrías una pila que guarda lo que se te pegue la gana. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, a ver, déjenme acabar con las dudas que hay ahorita y ya vemos. Si logré hacer que el tamaño se adapte, o sea, si el usuario ingresa una cadena entre el tamaño del arreglo de la posición 1 se adapta, y si el tamaño siguiente es de la cadena 2, pues también. ¿Está bien? Pues está bien. Está bien, Carlos. Ya me aparecieron más preguntas. Espérense, no me acaben de acribillar. Deténganse, pecadores. Pepila Malloc, a ver, déjenme pongo acá para ir viendo. Pepila Malloc Max Datos for Size of. Exactamente ese es el código, Edgar. La única duda que tengo es la función pop. Ahorita vamos a la pop, al top y todo eso. Lo que hice está mal. No, no está mal, Carlos, pero acuérdate que no guardas cadenas. Estás guardando cualquier cosa. Tokens, números, incluso nuevas pilas, ¿eh? Una pila de pilas. Si tú, Carlos, si tu código te permite guardar tokens o números o lo que sea, puedes dejarlo así. Las direcciones de la información que vamos a copiar a la pila tenemos que tener ya almacenadas en nuestro arreglo, en otro lugar. Ahorita lo platicamos eso, Julio. Si funciona para cualquier cosa, sí. Si todavía tienes dudas, mándenmelo por el modo. Yo no reviso correos electrónicos, a menos que sean de mi trabajo. Entonces, por favor, si tienen dudas sobre el código, sobre lo que sea del código, tiene que ser por el modo. El tamaño, y por favor, tampoco me busquen en Facebook. El tamaño es para las direcciones guardadas en A. No, el tamaño no es para las direcciones de lo que de estas direcciones. Estas direcciones, de hecho, tienen un tamaño fijo. Estas direcciones tienen un tamaño fijo. Estas direcciones tienen un tamaño fijo. Todos estos elementos tienen el mismo tamaño. ¿De qué tamaño? Del tamaño de una dirección. Si una dirección ocupa 8 celdas, entonces todos son de 8 celdas. El tamaño, este tamaño, me permite saber de qué tamaño son las cosas que encuentro en las direcciones que tengo guardadas aquí. Me permite saber de qué tamaño son estas. Estas son las de 30. Para eso me sirve el tamaño.
Claro, efectivamente, Edgar, para imprimir, pues tienes que crear dos funciones, una para imprimir cadenas y otra para imprimir enteros, porque a la pila lo que le vas a pasar es la función y no sabe la pila qué es lo que tiene, que tiene guardado. Lo que va a hacer la pila es pasarle a la función imprimir que tú le diste la dirección de lo que tiene almacenado en el arreglo. Y entonces tu función imprimir toma esa dirección y como sabe que ahí hay enteros, pues imprime enteros. Pues si hiciste una cadena de pilas, pues guardaste esa información, ¿de acuerdo? Otra función al punto H, no, esa no se agrega a la pila, al pila.h. Pila.h se mantiene tal cual. La función se usa en el programa principal y ahí se tiene la función y ya se le pasa, punto. No tienes que agregar la pila. Pila.h no la tienen que modificar, al menos hasta donde recuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, alguien se nos fue. Bueno, regresando otra vuelta a lo que estábamos, para avanzar. Yo sí tengo una curiosidad. Pero el prototipo de función no debe ir. No va en el punto H, no lo necesitas en el punto H. El prototipo de función que ya les pasé está colocado en el punto H en cuando se llama a iterar. Creo que sí se llamaba iterar o algo así. Tengo que revisar un poquito el código. Yo tengo duda, ¿vamos bien con esta idea del proyecto? Yo sé que está complicado, ¿no? Que debería de ser menos complicado cada vez para ustedes. Ok. Ok, entonces, iterar, ok, imprime pila, lo que recibe es la dirección de una función, pero si se fijan la estructura de la pila, la estructura de la función que recibe, no dice nada más, no dice que tiene que ser entero, float, nada. Simplemente llamo a la función y le paso la función de impresión, por eso no tiene que estar, ¿no? De hecho, ahí Cristian lo acaba de poner, sería imprime pila paréntesis, T pila, voy. De hecho, no les pasé, a ver, déjenme ver, espérenme algo. Esto está en el escritorio, estaba aquí, y estaba para acá, y nos veníamos a, ¿cuál fue? Espérenme un momento. Estoy buscando el código del programa principal que les pedí que les di en la asignación de Edmodo. ¿Dónde está la asignación de Edmodo? De teoría. ¿Maneja? Repruébalos a todos. Están reprobados, dice mi hija.
Ah, es que no les di programa principal, ¿verdad? A ver si les paso un programa principal, pero no necesitan declarar la función en cualquier lado, dentro de pila.h. Me regreso, el main, no les di un main.c para probar el programa de pilas. Bueno, a ver si lo escribo y se los pongo para que lo prueben. Estás enojada, Evelyn. Ja, sí gané. Háganme enojar, háganme enojar. Ok. A ver, continuando con la idea. Ok. Continuando con la idea. Regreso a explicación, otra vuelta y después vienen las preguntas. Voy a poner... Ahí, bueno, ahí. Sale. ¿Qué sucede cuando es un push? Cuando es un push, lo que tengo es que a mi función, a mi pila, lo que le voy a mandar, lo que tengo que comunicarle, por decirlo de alguna manera, es, lo más bien lo que quiero es que guarde esta información. Esta es la información que quiero guardar en la pila. Esta información se encuentra en la dirección 300 y el tamaño de esta información es de 30 celdas, que coincide con el tamaño que declaré cuando iba a crearlo. ¿De acuerdo? Si esto, por ejemplo, es la estructura T alumno, lo que tengo que hacer es, en el momento en que hago la creación, le digo, quiero que crees una pila de 5 elementos del size of, donde cada elemento va a ser el tamaño size of de T alumno. Y con eso garantizo que puedo trabajar. Y entonces todos mis elementos van a ser del tipo T alumno. Bueno, regresando. Regresando a donde nos quedamos. Ok, entonces, cuando yo llamo a mi función push, lo que le tengo que pasar, básicamente, ¿qué cosa es? Si esta es la variable X, déjenme hacer más delgadito esto, porque se ve muy feo. Okay. Si esta es la variable X, y X se encuentra en la dirección 300, ¿yo qué tengo que llamar? Tengo que llamar a la función push, le tengo que pasar la pila. ¿Y qué le tendría que pasar entonces? ¿Qué necesitaría saber la función push para saber qué tiene que guardar? ¿Alguna idea, jóvenes? La dirección de X, por lo tanto, esto sería así. Y entonces, la función push va a recibir, bueno, recibe mi pila, ¿no? Que ya sabemos que es la dirección de la pila con la que estoy trabajando y a donde quiero guardar este dato. Fíjense que nada más le paso la dirección, el tamaño no se lo tengo que pasar porque el tamaño ya está aquí. Para aquel que me preguntó cómo hacer una pila que guardara diferentes tamaños, entonces yo aquí tendría que pasar también el tamaño del elemento. Pero como aquí estamos suponiendo que todos son del mismo tamaño, entonces simplemente llamo a la función push. Cuando llamo a la función push, lo que tengo que hacer entonces, ya dijimos, pasar
a mi función push, que es este monito que está aquí. Fíjense qué padre me quedó mi monito. Listo. Ok. Lo que tengo que hacer es pasarle al monito la dirección 300, que es lo que necesita. ¿Qué es lo que tiene que hacer la función push? La función push lo que tiene que hacer es no simplemente guardar la dirección, porque si guarda la dirección, deja que el usuario que está de este lado pueda modificar la información que se tiene aquí y eventualmente hacer cambios que no debiera. Cuando yo le digo que guarde a Ana 23 en la pila, yo lo que quiero es guardar efectivamente a Ana en la dirección 23. Nada más. Y no debo de permitir que el usuario modifique a Ana 23 a menos que retire de la pila a Ana. Por eso no nada más tengo que guardar la dirección aquí, porque eso sería muy fácil. Lo primero que tiene que hacer, y eso debe de quedarles claro, es copiar a través de malloc, crear un pedazo de memoria del tamaño suficiente para guardar este dato que está acá. Y entonces, ¿qué hago? Hago un malloc. ¿Un malloc de qué tamaño? No le pregunto porque no lo recibí cuando me llamaron, nada más me dieron la dirección 300 y supongo entonces, y hago un malloc ¿de qué? De este 30, porque de este tamaño fue declarado los elementos. Y entonces hago el malloc y ya tengo aquí mi pedazo para trabajar. ¿Y dónde lo guardo? El tope tenía -1 ahorita, porque estaba vacía la pila. Y entonces incremento en 1, por ahí alguien me preguntaba, incremento en 1, creo que fue Aranza o alguno de ustedes. Y entonces incremento en 1 y en la dirección 0 guardo el 900 que acabo de crear. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de esto, ya puedo empezar a trabajar. Estás guardando la dirección de ese malloc, pero primero va con malloc. ¿De acuerdo? Calma. Entonces ya tengo, fíjense cómo ya tengo dos espacios. Uno que es el que guarda la información que me interesa y otro que es el malloc que acabo de crear. Y entonces, vamos a borrar. Y entonces ahora, ¿qué sigue una vez que he hecho el malloc? Oh, mi monito ya se quedó, ya se murió de coronavirus. ¡Ah! No, todavía no. Ok. Tengo que ocupar ahora la función memcopy. La función memcopy, si buscaron información de la función memcopy, si la investigaron, la función memcopy recibe como parámetro una dirección fuente y una dirección destino. Y recibe además el tamaño, el número de bytes que tiene que copiar. Y la función memcopy, lo único que dice, pero no hay nadie. Ah, bueno. Ok. La función memcopy, lo único que recibe es el fuente, el destino y el tamaño de bytes que tiene que copiar. No le importa lo que haya aquí.
Lo que hace la función memcopy es copia 30 celdas, 30 bytes, así tal cual, sin importarle que sea, los copia, ¿a dónde? A la dirección 900. Aquí coloca los 30 bytes. Toma uno, lo copia, toma otro, lo copia, toma otro. Y hace todo ese proceso con la función memcopy. Ojo, la función memcopy supone que el puente y el destino ya tienen espacio adecuado. Por eso lo primero que tuve que hacer antes es el malloc. Y entonces, una vez que ha sucedido eso, ya tengo aquí, ya tengo la información de Ana guardada en la posición 0 y el tope vale 0. ¿Qué pasa si el usuario modifica ahora esta información? Pues no importa porque esta información ya quedó guardada en la pila. Y ahí acaba el push. ¿Dudas? Entonces, Edgar, sí te diste cuenta por qué tenía que ser primero el malloc y luego el memcopy, ¿no? Bueno, ya les va quedando más claro el proyecto. Entonces, es la copia de memcopy que se guarda en TOS. Sí, es la copia de memcopy la que guardo. ¿Puedo repetir lo último? ¿Qué es lo último, Jesús Manuel? No sé qué sea lo último. Resumiendo, para que todos estemos en el mismo canal. Está chido esto, ¿no? De hacer dibujitos así. Me divierto. Ok. Primero, el tope empieza en -1. El número de elementos en 5. El arreglo en 731 y el tamaño en 30. ¿De acuerdo? Y llega el momento en que tengo que guardar ese dato. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer. Otra vuelta, chico. Quédate con tu careta. El coronavirus. Okay. Lo primero que tengo que hacer es un malloc. Duplica la información. Duplica más bien crea el espacio necesario para guardar la información que necesito. Todavía no la copio. Segundo, guardo esa dirección en la posición 0 porque antes tope valía -1. Incremento tope y vale 0, guardo en la posición 0 900 y ahí acaba el primer paso. El segundo paso ahora es copiar lo que hay en la entrada para acá. ¿A través de qué? A través de memcopy. ¿Cuántas celdas tengo que copiar? 30.
necesitaría ver tu código. Carlos, yo te recomendaría que lo hicieras así. ¿Dudas? Y entonces con eso ya, ahí termina la función con ese memcopy. Y cuando termina la función, yo puedo venir y modificar lo que hay aquí, pero este que está acá, que se guardó, se mantiene como tal, ¿no? Sí, envíamelo por mensaje privado en la plataforma. ¿Dudas? Ok. Ahora bien, eso es en cuanto al push. Ya nadie tiene dudas del push, ya les quedó claro cómo se tiene que hacer. Ahora, ¿qué pasa ahora? Otra función que se requiere, porque lo vamos a necesitar, y de hecho es normalmente ofrecida, lo vamos a necesitar para nuestra calculadora. Otra función que se requiere es preguntar por lo que hay en el tope del stack. Porque si revisan el algoritmo para transformar de prefija a posfija, de infija a posfija, se necesita en algunos momentos preguntar por lo que hay en el tope para tomar decisiones. Preguntar por lo que hay en el tope significa, quiero saber lo que hay en el tope, pero no quiero quitarlo de la pila. Quiero que permanezca ahí, solamente necesito consultar lo que hay. ¿Cómo le hago para hacer este proceso de preguntar lo que hay? Aquí tenemos otra vuelta a Ana y ya la tenemos en nuestra posición 900 y ahora le pregunto, oye, ¿qué hay en el tope? Y entonces el programa lo que tiene que hacer es, no le puede dar acceso a esto. Si yo le doy acceso a esta dirección, estoy permitiendo que el usuario desde acá afuera modifique el contenido de lo que hay ahí. Y entonces, en principio, sería un acceso ilegal. Porque si tú quieres modificar lo que hay ahí, haz primero un pop, modifica lo que hay ahí y luego haz un push. Entonces, la idea es evitar que eso suceda. Por lo tanto, para poder hacer eso, entonces queda claro que no puedo darle acceso a estos 900. Entonces, a ese 900. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, primero, crear un espacio de memoria suficiente para guardar la información que quiero enviarle al usuario. No la voy a retirar de la pila, solamente le voy a dar una copia. Hago malloc, obtengo un pedazo de memoria de 30 unidades y el segundo paso, ya se lo pueden imaginar, es copiar. Copio lo que hay ahora aquí. Ahora este es el fuente y este es el destino. ¿Y cuántos tengo que copiar? 30. ¿De acuerdo? Free no va, aquí no va, tenemos que dejarle al usuario bien claro que él es responsable de si hace si pide si pide si pide saber qué es lo que hay en el tope, yo le voy a dar una dirección y él va a usar esa dirección, pero él es responsable de borrar de liberar ese espacio de memoria una vez que lo termine. Punto. Es responsabilidad de él. Hay mucho que mejorar un poquito, ¿no? Efectivamente, en teoría no estamos retirando nada. De hecho, una vez que termina esto, no sé cuál sea la siguiente. Ok. Una vez que termina esto, una vez que termina el pop, falta una minutita aquí.
Una vez que termine el pop, lo que tengo es ya duplicado, pero esto sigue, esta información que está acá, sigue tal cual, todo esto se mantiene, todo esto está hacia acá, se mantiene sin cambios. ¿Sale? Le dimos una copia, nada más. Eso es lo que hace cuando yo le pregunto por cuál es el tope. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahorita vamos para el pop. Y el pop ya se lo están imaginando. Ya se están imaginando qué es lo que hace el pop. En el caso del pop, este espacio que tengo aquí ya reservado, ya no lo voy a usar. Se trata de quitar, perdón, no es ese, sino este. Ahorita en este ejemplo, en este estado de la pila, lo que tengo es que en el tope del stack hay un valor. Hay dos valores en la pila y en el tope está Hugo. Cuando yo le diga pop, yo lo que quiero es entregarle al usuario, al cuate que está acá, le quiero entregar el contenido de la estructura de Hugo, ¿no? La variable Hugo. Y entonces vamos a poner aquí al cuate que va a recibir a Hugo. Entonces él va a recibir a Hugo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer este monito? Pues simplemente tomar y darle la dirección que ya está creada, porque este ya no va a estar aquí. Veamos cómo sucede eso. Déjenme borrar mis rayoneaderos. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, ahora, quito, o más bien dejo de suponer que aquí hay información, moviendo el tope una posición. Fíjense que antes el tope estaba acá. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue moverlo una posición. Y ahora el tope del stack se encuentra aquí. Con eso ya la pila, el próximo push que haga, va a sobreescribir lo que hay aquí. ¿Quieren ser puristas? ¿Quieren ser muy cuidadosos? Bueno, lo retiras, pero además aquí le pones null. Ya con eso fuiste muy cuidadoso. Y este elemento que está aquí, yo lo creé de manera dinámica y simplemente lo que hago es devolverle esta dirección, que era la que estaba almacenada aquí adentro, se la devuelvo como resultado del pop. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, si la pila está vacía y hago un pop, ¿qué tengo que regresar? Un null, ¿no? Reviso sus preguntas en este momento respecto al pop. Hasta ahí llegó el pop, se acabó. El pop fue eso. No tuve que destruir nada, simplemente se lo devuelvo. Y ojo, el usuario es responsable de hacer free. Esto es responsabilidad del usuario. Veamos. Teoría no estamos retirando nada. No.
en el top, esa copia va en el apuntador, en el top 1, eso es otra cosa. Yo tengo una duda. ¿Por qué la función tiene dos parámetros? Ahorita vemos. Acceder a la pila. ¿Realmente no podemos usarla para acceder a la pila? Eso no lo entendí, Enrique. Pero si esas funciones son void, ¿cómo se devuelven? Ah, claro, si esas funciones son void, ¿cómo se devuelven? Pop, ¿para qué pide void asterisco dato? Enséñenme, pónganme el código, la firma del pop, por favor, para que pueda discutirla y ponerla aquí de una vez. Y veamos de qué se trata eso. Ok, gracias. La firma del pop dice void pop, por lo tanto no me la devuelve como resultado de la llamada. Dice void pop t pila asterisco p, ya no pongo pila, y void asterisco dato. ¿Qué es lo que recibe aquí? ¿Qué es lo que, bueno, este queda claro que es la dirección, que es este 405. Aquí, ¿qué es lo que le paso a la función? A la función le paso una dirección. Por ejemplo, si yo quisiera pedirle el pop a la pila y guardar eso que me entregó, por ejemplo, ponerlo así. Ponerlo otra vuelta. Pop, pila, coma, ampersand, X. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Me acabo de acordar de un detalle, por eso lo había puesto así, jóvenes. Ahí voy. Voy a hacer un cambio en esta figurita. Ok. Esta es la forma en que se va a llamar a la pila, al pop. Le paso la dirección de donde quiero que me deje la información. Entonces, dado que eso sucede, entonces, ay, fíjense, déjenme aclarar algo. El pop, de acuerdo con la firma de lo que teníamos, recibe la pila y recibe, aquí está mi variable X que está en la dirección. Aquí está mi variable X que está en la dirección 193. Y esta variable X es una estructura que es capaz de guardar dos valores, el nombre y la edad. Y el tamaño de esta estructura es de 30. Cuando yo llamo a pop a este monito, le paso la dirección de a donde quiero que me deje la información. Entonces, este monito ya vimos
que mueve el tope, pone el null, y en lugar de devolverle a este cuate esta información con esta dirección, lo que hace es copia lo que hay de aquí acá. Este es el fuente, este es el destino, y ahora lo que hace es copia todo esto acá a través del memcopy. ¿Con qué? ¿Cuántos elementos? 30. Y entonces aquí coloca Hugo y aquí coloca 28. ¿Y qué pasa ahora? Una vez que termino de hacer eso, ¿qué pasa ahora con... Póngalo con dedo flamígero así. Ahora, ¿qué pasa con con el Hugo de la dirección 628? Es responsabilidad del POP, como está planteado, desaparecerlo. Lo destruyo. ¿A través de qué? De un free. Y el usuario ya no es responsable de destruirlo, ya no es responsable, solamente responsable del manejo que puede tener con esta información. ¿Ya se entendió ahora sí? Por eso, POP tiene void asterisco dato. Lo que le paso es la dirección de una variable del tipo de lo que guardé. Si guardé enteros, entonces asterisco dato es la dirección de una variable del tipo entero. Si guardé una estructura, void asterisco es la dirección de una variable de ese tipo de estructura. ¿Dudas? Respecto al cast, cuando haces el POP, o sea, cuando haces el POP, depende del compilador que te pida el cast o no. Yo no recuerdo ahorita, la verdad, no recuerdo para qué les miento. No recuerdo si el compilador me pedía hacer el cast o no. Yo lo que creo es que si este POP que está aquí, a la hora que corro, me marca un warning diciéndome que no coincide este tipo con el POP, entonces hay que poner el cast POP, pila, coma, void, asterisco, paréntesis, ampersand, x, paréntesis, paréntesis. Ahí ya está el cast, ¿no? Así tendría que ser entonces. No, el usuario decide cuándo hacer el POP, sí. Más bien, cuando hablamos de usuario, hablamos del cuate que está usando la biblioteca el archivo pila.h y nuestras funciones. Ese es para mí el usuario, no el cuate que corre el programa que hizo el programador. Para mí, el usuario correspondería al programador. ¿El programador decide cuándo hacer el POP? Sí, él es el que decide. ¿Con base en qué? Con base en el algoritmo que esté desarrollando. Cuando empecemos, que es el siguiente punto, a hacer la transformación de infija a postfija, el programa tendrá que decidir cuándo hace el pop y cuándo hace push sobre la pila. ¿Con base en qué? Pues con base en el algoritmo de transformación de infija a postfija. ¿De acuerdo?
¿Dudas? Para este caso, ¿puedo llenar la pila y luego hacer los pop para vaciarla? Sí, eso podría ser. Lo que voy a hacer es, en el transcurso de hoy y mañana, voy a escribir un programa principal y se los voy a pasar para que prueben su programa con ese programa principal. ¿Les parece?